Muy bienvenidos a mi canal. Daremos inicio y apertura a mi canal con este delicioso queque de miel de caña y naranja. Es una receta típicamente navideña. Al final del video te mostraré el listado completo de los ingredientes a utilizar en esta receta. De igual manera, mediante el procedimiento te iré dictando las respectivas cantidades. En un bol o recipiente vamos a agregar 3 cucharadas colmadas de mantequilla. Si no contamos con mantequilla, también podríamos utilizar margarina. Todos nuestros ingredientes deben estar a temperatura ambiente para el momento de elaborar puedan mezclarse sin problema e integrarse y obtener un buen resultado. Seguido a esto vamos a agregar un huevo completo. Estos dos primeros ingredientes es importante llevar a mezclar muy bien a punto pomada o punto crema, para que así nos dé una textura muy suave en nuestro queque. Vamos a llegar a pomar con ayuda de nuestra batidora eléctrica o también podremos hacerlo manualmente, solamente que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Esta receta es muy deliciosa y muy sana, ya que lo vamos a endulzar con la miel de caña y también con el zumo de naranja. Además de sana, es muy pero muy deliciosa y aportará mucha humedad a nuestro bizcocho. Aquí vemos que ya hemos conseguido el punto pomada que decíamos. Es entonces donde vamos a agregar la miel de caña. La cantidad, 1 taza. Es importante que utilicemos tazas medidoras, o de no contar con tazas medidoras podremos utilizar cualquier taza que contemos en casa y de esa misma taza fraccionaremos los demás ingredientes. Como decía, esta miel junto a la naranja le va a agregar mucha humedad a nuestro queque y mucho dulzor. El queque no es empalagoso, tiene el nivel de dulce correcto, perfecto. Y no la podemos reemplazar tampoco con miel de abeja, ya que la miel de abeja es un tanto más espesa y mucho más dulce que miel de caña. Como vemos ahí, la miel de caña es un tantito líquida, pero tiene cierta consistencia. Igual le va a dar un color ámbar a nuestro queque. Así que no es necesario que utilicemos vainilla tampoco, porque tanto la miel como la naranja va a perfumar nuestro queque. Eso nos va a dar esa esencia característica o sabor característico de los postres navideños. Seguido de esto agregué media taza de zumo de naranja y ralladura de naranja de una sola unidad de naranja. Antes de exprimir nuestra naranja vamos a pelar, lo vamos a rallar de una sola naranja. Ahí agregué y media taza de zumo de naranja. Voy a batir y mezclar con ayuda de unas varillas estos ingredientes. Aquí tengo ya tamizado mi harina con mi polvo de hornear y mi sal. Como les decía, al final del video aparecerá las cantidades. En este caso estoy utilizando frutos secos, la almendra y uvas pasas. De mi mismo preparado de harina saqué una cucharada para envolver mi almendra y también otra cucharada voy a sacar del mismo preparado que yo tamicé y reservé para envolver las uvas pasas. Esto es importante para que mis frutos secos que vaya a utilizar no se me vayan al fondo del queque. Siempre y cuando cualquier fruto que yo utilice, cualquier fruto seco estén picados pequeños. Mis uvas pasas igual son pequeñitas, están limpias, secas. Entonces lo que yo hice es ahí mezclar, envolver correctamente. Como ven ahí en el tazón tengo los ingredientes líquidos. Entonces voy a agregar tanto la almendra como la uva pasa ahí al tazón
Es importante hacer este paso para que así no se vayan a ir al fondo del queque, como muchas veces tal vez no hayan pasado. Ahí vemos la almendra y las uvas pasas. Lo mezclo muy bien. Ahí tenía el huevo, la mantequilla, el zumo de naranja, mi ralladura de naranja y también mi miel de caña, ¿verdad? Ahí tengo mi harina preparada o mis ingredientes secos tamizados. Agrego todos entero, lo mezclo. Tengamos en cuenta que ya había agregado ahí, antes de agregar mis ingredientes secos, como paso final ya había agregado mi uva pasa y mi almendra. Entonces lo que hago ya como paso final es agregar mis harinas preparadas, ¿verdad? La harina, la sal, el polvo de hornear y mezclar inmediatamente para evitar formación de grumos. Quiero que vean la textura de la masa, que es espesita, no es líquida. Voy a agregarle ahí a mi molde previamente ya engrasado. En mi caso yo puse un papel al fondo, un papel encerado, engrasado correctamente para desmoldar fácilmente mi molde. Las paredes del molde yo no le puse aceite ni grasa para casi evitar que se me achique el bizcocho. Pueden engrasar con lo que deseen, ya sea aceite o manteca o mantequilla, pueden enharinar el molde, pero en mi caso yo no lo prefiero así porque siento que se me achica mucho la masa. Entonces, para mí es suficiente ponerle un papel engrasado o encerado en la base del molde. Ahí tengo mi masa muy consistente, muy brillosa, muy suave. Le pongo a mi molde que tiene 17 centímetros de diámetro y 9 centímetros de alto. Estas cantidades son ideal para un molde tanto de 17 o 20 centímetros de diámetro, o en una que quieran, lo que puedan o lo que deseen. Esta textura tiene que ser así espesa del queque para que así además tanto la fruta seca como las uvas pasas puedan manejarse adentro del bizcocho para que estén dispersas alrededor del bizcocho, en donde yo parta mi reacción encuentre los frutos secos. De otra manera, si fuera muy líquida, aunque estén enharinados, los frutos secos siguieran al fondo. Entonces es importante que con las cantidades que yo les dicté, reaccionados en taza correctamente, les va a dar esa textura y les va a ayudar a que salga todo como tiene que ser, a encontrar la fruta seca donde yo corte el queque. Ahí lo que lo estoy aplanando para darle de manera uniforme a todo el molde y crezca de manera pareja. Lo voy a meter a un horno precalentado 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos. Depende todo de cada tipo de horno. Ahí lo tengo. Muy bien. Y ahí me da ya el queque cocido dorado. Lo que yo hago, como no engrasé mis paredes de mi molde, con una espátula le pasé alrededor. Como ven, fácilmente desprendió. No sufrí nada al hacer este procedimiento y también me desmoldó de igual manera muy bien. Incluso el papel encerado o el papel engrasado se me quedó en el fondo del queque. La masa es muy tiernita, como lo ven, ahí están. Está muy doradita por la miel de chancaca que usamos, que le da ese colorcito cafecito ámbar al bizcocho. La textura de este bizcocho por encima es crocante, es algo crocante y adentro el bizcocho se conserva demasiado húmedo, muy tierna la masita. Después que lo saquen del horno, dejen enfriar su molde, lo desmoldan e inmediatamente les aconsejo que lo cubran con cualquier plástico que tengan para que conserve esa humedad ese molde.
Y aún más tierna se va a hacer la masa si lo envuelven en plástico. Ahí lo vamos a partir para ver la textura, para que vean cómo es de tierna esta masa. Crocante por fuera y muy tierna y húmeda por dentro. Como les decía, la masa algo espesa que estaba ayudó a que se conserven dispersamente las frutas secas. Ahí podemos ver las uvas pasas, ¿verdad? Y los pequeños pedazos de almendra ahí agregados en bizcocho. La masa es muy característica. Saben que se parece mucho al panetón. Su sabor de ese de miel de caña con naranja. Espero que les guste. Aquí les presento el listado completo de toda la receta a seguir. Y les invito a que me den un like, que se suscriban y compartan. Espero que les haya encantado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video.